Hay juramentos que el poder no puede quebrar, solo posponer. Hace 7 años él la cambió por una corona. Ahora el duque Damián de Asturias regresa, y lo que busca no es perdón, sino algo que solo Elena de la Vega posee, y no es su corazón. El aire de Ciudad de la Corona se sentía tan denso como el terciopelo en una noche sin luna, portando el aroma a incienso rancio de la alta sociedad y el fétido tufo de la miseria que se escondía en los callejones periféricos. En ese cruce amargo de fortunas, Elena de la Vega, con la piel curtida por el trabajo y los ojos de un gris acero forjado en la decepción, se movía entre las camas de su Hospital de la Misericordia, un faro de esperanza en un mar de abandono. 7 años habían pasado desde que el duque Damián de Asturias quebró su juramento de amor para asegurar su derecho al trono, despojándola de un futuro y obligándola a construir un nuevo propósito sobre las ruinas de su corazón roto. Su refugio, levantado con sacrificio y terquedad, era ahora el único legado que le importaba y la razón por la que aún respiraba el mismo aire contaminado que él. La fragilidad de este santuario se cernía sobre ella como una espada de Damocles, prometiendo la caída inminente a manos de la avaricia aristocrática, un presagio que la mantenía en alerta constante, lista para el combate. La opulencia del palacio ducal, a una legua de distancia, proyectaba una sombra helada sobre la caridad de Elena, recordándole la abismal distancia social que ahora los separaba. Ella, la exprometida que la corte miraba por encima del hombro, y él, el hombre de poder incalculable, cuyo regreso había sido envuelto en un aura de intriga y reverencia. El rumor de un decreto real inminente, diseñado para despojarla de los terrenos de su hospital bajo el pretexto de una reurbanización necesaria, resonó en los pasillos de su refugio como un tambor de guerra. Don Álvaro Velasco, el conde de San Telmo, un noble menor cuyo ascenso al poder había coincidido sospechosamente con la caída de Elena, era el rostro visible de esta amenaza. Su presencia era un recordatorio constante de cómo la malicia podía vestirse de ley y cómo la justicia social era solo un concepto vacío para los que se sentaban en tronos de oro. La lucha de Elena no era solo por ladrillos y cemento, sino por la dignidad de cada alma que su hospital acogía, un deber sagrado. Una tarde, mientras la luz moribunda teñía de oro rojizo las paredes descascaradas del hospital, una sombra imponente bloqueó el umbral de su despacho. Damián de Asturias estaba allí. No vestía las galas de la corte, sino un traje oscuro que solo acentuaba su carisma sombrío y la tensión en su mandíbula. Sus ojos, antes un mar de promesas para Elena, eran ahora 2 abismos inescrutables, marcados por el peso de un poder que ella no envidiaba, sino que deploraba. El silencio que se instaló entre ellos era un campo de batalla de recuerdos. La última mirada de dolor, la carta lacrada de despedida, la amarga aceptación de que el amor no era suficiente. Su visita, tan inesperada como brutal, no traía consuelo, sino la cruda exigencia de un trato, un veneno en copa de oro. Elena sintió cómo la antigua herida, que había cicatrizado en una costra de cinismo, se desgarraba violentamente, dejando expuesto el nervio de su resentimiento y el fuego innegable de un pasado que se rehusaba a ser enterrado en el olvido, preparando el escenario para una confrontación épica. La voz de Damián, resonante, cortó el silencio como un sable. Él no se disculpó por la intrusión, ni por los 7 años de ausencia, sino que fue directo a la yugular del asunto, con la precisión de un cazador. El decreto de expropiación es inminente, Elena. Álvaro ha movido sus piezas con pericia. Sé que tu hospital es la única razón por la que aún te levantas de la cama, declaró, su tono desprovisto de cualquier atisbo de emoción, transformando la vulnerabilidad de ella en una herramienta de negociación.
Puedo detenerlo. Puedo garantizar la protección perpetua de este lugar y de las vidas que salvas. Pero tú sabes que un duque no mueve sus fichas por caridad. La frialdad de su oferta era un golpe más duro que la traición inicial, ya que la obligaba a revivir la humillación, a aceptar que su vida y la de sus protegidos estaban a merced de su conveniencia. Helena, sintiendo el ardor de la indignación subir por su garganta, apretó los puños, preparando su contraataque verbal, su única arma contra el poder de él, una resistencia silenciosa que prometía una tormenta. Helena levantó la barbilla, permitiendo que sus ojos de acero se encontraran con la oscuridad de los de él, sin parpadear. ¿Y cuál es el precio, duque?, siseó, imprimiendo el título con un desprecio helado que hacía juego con el ambiente del despacho, impregnado del olor a yodo y a desesperación silenciosa. El precio de tu misericordia, que viene 7 años tarde. Él, inmutable ante su cólera justa, avanzó dominando el pequeño espacio con su presencia. El contraste entre la nobleza impecable de su figura y la dignidad austera de ella era un claro reflejo del conflicto social y personal que los devoraba. Damián se acercó a la mesa. Sus dedos rozaron un informe sobre la malnutrición infantil, sin mirarlo, como si la tragedia de la pobreza fuera una abstracción para él. Su condición, articulada entonces, fue tan humillante como temida, golpeando el centro de la dignidad que ella tanto se había esforzado en reconstruir lejos de su sombra, la salvación del hospital por la venta de su alma. «El precio es mi honor, Helena», replicó Damián, su voz más baja ahora, pero cargada de una severidad que no admitía réplica. «La corte no perdona la traición, ni la mía ni la tuya. La sombra de la exprometida que fue abandonada y la sombra del duque que rompió un juramento por conveniencia. Álvaro y sus aliados han envenenado mi reputación con insidias sobre mi lealtad al trono, y tú, con tu obstinado trabajo social en los suburbios, solo sirves para recordar a todos la naturaleza de mi sacrificio». Se detuvo, sus ojos finalmente capturando los de ella, en una mirada intensa que pareció despojarla de sus defensas. «Un matrimonio de conveniencia es la única moneda que me queda. Necesito una duquesa que traiga respeto y una historia de redención a mi lado, no de abandono. Necesito a una mujer inmaculada a mis ojos para callar a mis enemigos. Y tú me necesitas a mí. Cásate conmigo, Helena, y el hospital de la misericordia será inamovible». La humillación rasgó el aire. Helena sintió como sus piernas flaqueaban, pero se obligó a mantenerse en pie, la encarnación de la tenacidad frente a la tiranía. La propuesta era la consumación de la traición, una ofensa final que superaba con creces el dolor inicial, transformándola de víctima a mercancía de su ascenso al poder. «¿Honra? ¿Hablas de honor, Damián?», espetó, su voz apenas un susurro venenoso, pero cargada con el peso de perdidos. «Tu honor es una armadura de mentiras que has forjado sobre mi corazón destrozado, y esperas que yo, la mujer que has desechado, sea el pilar de tu redención social. Nunca». Sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas, sino de una rabia gélida, recordándole que no era solo una mujer herida, sino una mujer con una causa, un alma que no podía ser comprada, ni siquiera por la salvación de sus niños, cuya inocencia le otorgaba una fuerza sobrehumana para resistir la ofensa. El duque, sin inmutarse por la avalancha de dolor y furia, mantuvo su postura imponente. Su fachada de hielo no se rompió, pero un ligero temblor en su mandíbula traicionó una lucha interna. «No es una elección, Helena, es una necesidad. Para ti, para los niños, y lo creas o no, para el reino. Álvaro Velasco es más que un simple noble ambicioso. Está tejiendo una red de intrigas que amenaza la estabilidad de la corona.
Necesito que tú, con tu inquebrantable sentido de la justicia, te conviertas en mi aliada en la corte. No te pido amor, lo exijo como una alianza militar contra un enemigo común, cuya crueldad es el motor de esta injusticia en tu hospital. La protección no es solo contra el decreto, sino contra un hombre que te ve como un eslabón débil en mi cadena. Su confesión, si bien estratégica, inyectó una primera dosis de misterio, sugiriendo una dimensión oculta en su traición, la posibilidad de un sacrificio mayor que el simple abandono romántico. Antes de continuar con esta increíble historia de Elena de la Vega y Damián de Asturias, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. El silencio final fue la aceptación de una guerra inminente. Elena respiró hondo, tragándose el orgullo y el resentimiento, pues el futuro de docenas de almas inocentes era un peso que superaba su dolor personal. «Acepto el matrimonio de conveniencia, duque», declaró, su voz ahora firme, despojada de rabia y llena de una dignidad fría y calculadora. «Pero que quede claro, no entro en tu vida como tu esposa, sino como tu socia estratégica. Mi precio no es solo la salvación del hospital, sino la garantía de que usarás tu poder para desmantelar toda la red de injusticia de la que se nutre Velasco, comenzando por las leyes que despojan a los vulnerables». Al extender la mano no ofreció un gesto de paz, sino un guante de desafío. «No busco redención, Damián, busco justicia social. Y si me traicionas de nuevo, esta vez caerás solo, pero con mi ayuda». Su aceptación fue un pacto con el diablo, marcando el inicio de su nueva y peligrosa cruzada, con la certeza de que el fuego de su pasado compartido ahora ardía no solo con dolor, sino con la promesa de la venganza justa. El anuncio del compromiso entre el duque Damián de Asturias y la antes repudiada Elena de la Vega resonó en los salones de mármol y las galerías de la corte como el estruendo de un trueno en un cielo despejado, desatando una marea de envidia y especulación. Los cuchicheos, antes dedicados a la caída de Elena, se tornaron en venenosos rumores sobre la supuesta desesperación del duque y la insolencia de la plebeya que osaba regresar a la nobleza con las manos manchadas por el contacto con los desposeídos. Elena, obligada a abandonar la austera calidez de su hospital por la fría etiqueta del palacio ducal, se movía entre la seda y el oro con la incomodidad de un halcón enjaulado. Su armadura emocional, forjada en el resentimiento, se hizo más gruesa. Cada interacción con la condesa Isabel o con los aliados de don Álvaro Velasco era un duelo de ingenio y cortesía forzada, mientras ella se esforzaba por mantener su dignidad intacta y la misión de justicia social como su único faro, rechazando la asimilación completa a ese mundo de máscaras y falsedad. El palacio era, para Damián, una prisión dorada cuyo aire viciado lo ahogaba tanto como el silencio de Elena. En los días posteriores a su pacto, su relación se limitó a acuerdos logísticos, a la planificación estratégica de su aparición pública, desprovista de cualquier gesto de ternura o intimidad.
Él la observaba desde la distancia, notando la rigidez en sus hombros, la manera en que sus ojos buscaban instintivamente la salida hacia la periferia, donde la vida era dura, pero genuina. El duque, sumido en sus responsabilidades de Estado, parecía consumido por una pena silente, un misterio que se negaba a compartir, aumentando la percepción de su frialdad y control. Sus encuentros eran tensos, sus diálogos cortantes y precisos, como el trabajo de dos espadachines que miden constantemente la fuerza del adversario, recordando a Helena que el fuego de su conexión pasada estaba cubierto por una capa de ceniza y amargura, esperando solo la brisa adecuada para reavivarse con renovada intensidad. La primera cena formal en la corte fue un ejercicio de contención y falsedad, donde Helena, vestida con un traje sobrio pero imponente, se convirtió en el blanco de las miradas punzantes y los juicios silenciosos. Don Álvaro Velasco, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos maliciosos, se acercó a la pareja, sus palabras destilando un cinismo calculado. «Duque, Damián, qué admirable sacrificio el suyo, tomar como esposa a la mujer de tan discutible reputación. La caridad en los suburbios es un gesto noble, pero la nobleza exige pureza, ¿no cree?» Su comentario fue una estocada pública, buscando la reacción explosiva de Helena y la incomodidad del duque. Sin embargo, Helena, con una calma forzada, respondió con una agudeza que sorprendió a todos los presentes. «Mi reputación está forjada en el servicio, conde Velasco. La suya, me temo, en el olvido. El duque prefiere la pureza de la acción a la hipocresía del linaje, por eso me eligió. El honor no está en el apellido, sino en la justicia». La respuesta de Helena, firme y resonante, provocó una oleada de murmullos ahogados que solo sirvieron para inflamar más la ira de Álvaro, obligándolo a retirarse con una promesa velada de venganza en la mirada. Damián, observando el intercambio desde el otro lado de la sala, sintió un orgullo inconfesable punzar su pecho. Helena no era la mujer frágil que había abandonado, sino una fuerza indomable que utilizaba su intelecto como un escudo y una espada. El incidente, presenciado por toda la corte, se convirtió en un pequeño triunfo para la pareja y el primer indicio para Helena de que, quizás, la fachada de Damián escondía un respeto innegable por su valentía. Esa noche, en la soledad de sus habitaciones separadas, el duque envió una nota a Helena, una misiva inusualmente personal. «La justicia es más aguda que cualquier sable. Úsala con sabiduría». Un gesto pequeño pero significativo en el desierto de su relación. La convivencia forzada en el palacio permitió a Helena empezar a desmantelar la imagen de tirano frío que se había impuesto Damián. Ella notó sus largas horas de trabajo, la preocupación genuina que se reflejaba en sus ojos al revisar informes de hambruna o injusticias legales que la corte prefería ignorar. En una ocasión, mientras ella trabajaba en su escritorio sobre una propuesta para reformar las leyes de propiedad de tierras, Damián entró sin aviso, no para reprenderla, sino para ofrecerle un raro manuscrito sobre derecho civil que creía que podría serle útil. No hubo palabras de afecto, solo una comprensión silenciosa de la causa que compartían. «Si vas a luchar contra Álvaro, debes conocer las leyes que él tuerce», le dijo, su voz grave. Este gesto, tan despojado de romance como estaba, representó la primera grieta en la muralla de hielo entre ellos, un reconocimiento de su valía intelectual y de la seriedad de su compromiso con la justicia social. El trabajo de Helena no se detuvo en las paredes del palacio. Utilizando su nueva posición,
comenzó a organizar reuniones discretas con funcionarios de menor rango y líderes comunitarios de los barrios periféricos, transformando su matrimonio de conveniencia en un caballo de Troya para la justicia social. Damián, aunque inicialmente cauteloso con su activismo abierto, pronto se dio cuenta de la eficacia de sus métodos, la forma en que ella podía movilizar apoyos y obtener información crucial que la alta nobleza nunca le proporcionaría. Esta colaboración secreta se convirtió en el campo de pruebas de su confianza. Ella le ofreció una perspectiva que el palacio había negado, mostrándole la verdad sin filtros sobre el sufrimiento de su pueblo, mientras que él le proporcionaba la protección y los recursos para que su lucha fuera efectiva. La diferencia entre ellos se acortaba no por el amor, sino por el respeto mutuo que nacía de la lucha compartida, un vínculo más fuerte que cualquier pasión fugaz. Fue durante una de esas incursiones nocturnas en los distritos pobres, donde Damián insistió en acompañarla por motivos de seguridad, que la tensión entre ellos se hizo casi insoportable. Lejos de la rigidez de la corte, viendo a Helena consolar a una madre o curar una herida con una compasión inquebrantable, Damián se permitió un momento de vulnerabilidad. El olor a tierra húmeda y a especias exóticas de la periferia contrastaba con el perfume del palacio, y en ese ambiente crudo, sus verdaderas personalidades se revelaron. Mientras regresaban, un silencio pesado y significativo cayó sobre ellos. 7 años es mucho tiempo para olvidar, susurró Helena, sin mirarlo, sino al horizonte. Dime, Damián, ¿todo lo que me dijiste fue una mentira, o fue solo el trono un peso demasiado grande para tu honor? La pregunta no buscaba venganza, sino la verdad que su alma necesitaba para seguir adelante. Damián detuvo su carruaje en 1900, un camino olvidado, bajo la luz tenue de una farola parpadeante, creando una atmósfera íntima e incómoda. Su rostro, normalmente pétreo, se arrugó en una expresión de profunda agonía, revelando la herida oculta que Helena había presentido. No fue una mentira, Helena, confesó, su voz apenas audible. Fue un deber impuesto, un precio que no tenía la fuerza de evadir sin condenar a miles. Había una intriga de Estado, una amenaza de guerra con una potencia vecina que solo podía ser aplacada con una alianza matrimonial con su princesa. Mi traición te salvó a ti de un peligro mayor, de una muerte lenta en la corte donde Álvaro ya acechaba. Su revelación, aún incompleta, desveló la primera capa de su secreto, transformando la traición egoísta en un sacrificio doloroso. La confesión no era un acto de amor, sino un intento desesperado por restaurar una pizca de dignidad ante los ojos de la única mujer que importaba, la única que podría juzgar su alma con justicia. Helena sintió un escalofrío, que no era de frío. Su corazón, antes un bloque de hielo, comenzó a fisurarse con la posibilidad de una verdad más compleja de lo que había imaginado. «¿Me salvaste de la muerte y a cambio me condenaste a la agonía?», preguntó sin suavizar el dolor. «Ese no es el amor que conocí». Damián no pudo soportar su mirada. Bajó la cabeza, su postura de duque desvaneciéndose en la de un hombre atormentado. En ese momento de honestidad brutal, la tensión romántica se disparó. Sus manos se rozaron, accidentalmente, mientras él le ofrecía un pañuelo, y el contacto breve y eléctrico encendió una chispa innegable. La intimidad forzada del secreto compartido y la cercanía física en la oscuridad, lejos de los ojos de la corte, comenzó a tejer un hilo delgado de conexión entre el resentimiento y el afecto. Era la antesala del peligroso baile que estaban obligados a ejecutar. El camino hacia la redención. La presencia de don Álvaro Velasco en la corte se hizo más opresiva. Él notó la creciente complicidad de la pareja y sus ataques se volvieron más personales. Empezó a difundir una lúgubre leyenda del Fénix sobre el duque, un mito de traición y muerte que,
según él, estaba destinado a repetirse. Álvaro, impulsado por una envidia visceral hacia la riqueza y la influencia de Damián, usó el pasado de Elena y su trabajo en el hospital para manchar la imagen del duque, sugiriendo que sólo una mujer deshonrada podía aceptar un matrimonio tan frívolo. El conde, con una astucia cruel, orquestó una serie de pequeños desastres en el Hospital de la Misericordia, retrasando los suministros médicos y aumentando las deudas, presionando a Elena y a Damián para que se concentraran en su defensa personal en lugar de en la justicia social, un cálculo que demostraba su malicia y su profundo conocimiento de las debilidades del duque. Elena, ahora con un conocimiento incipiente del sacrificio de Damián, aunque aún incompleto, utilizó este ataque de Álvaro como munición. Ella le forzó a Damián a confrontar públicamente a Velasco en una gala benéfica, obligándolo a defender la reputación del hospital y, por extensión, la suya. Si vas a ser mi socio, duque, no te escondas detrás de las cortinas del poder. Enfréntate a este hombre que usa la pobreza como arma. Muéstrale a la corte que tu honor es más que un título vacío. El desafío de Elena no era solo personal, sino una prueba de su lealtad a la causa que ella representaba. Damián aceptó, no con amor, sino con un respeto profesional por su táctica, sintiendo el peso de la responsabilidad. La confrontación pública no resolvió nada, pero sirvió para exponer la tensión entre las dos facciones, demostrando al reino que la nueva duquesa de Asturias no temía a nadie. El ambiente se intensificó cuando Elena, siguiendo una pista de un personaje de apoyo, una anciana comadrona del hospital, encontró un libro de contabilidad oculto en el palacio. El libro revelaba un rastro de pagos discretos y anónimos hechos al Hospital de la Misericordia durante los últimos 7 años. El donante era referido solo por una inicial críptica, D. El descubrimiento la golpeó con la fuerza de una verdad negada durante mucho tiempo. Damián había estado financiando su hospital en secreto. Su traición no había sido absoluta. Una parte de él había permanecido leal a su causa, protegiéndola desde la sombra del poder. Esta revelación no curó la herida, pero la transformó. El cinismo dio paso a una profunda confusión y a la certeza de que el hombre que tenía delante era un laberinto de secretos y sacrificios, un héroe complejo que luchaba en 2 frentes. La confusión de Elena se manifestó en una tensión romántica casi insoportable. Una noche, mientras el duque la ayudaba a investigar documentos legales en la biblioteca, sus manos volvieron a rozarse, esta vez con una intención no disimulada. Ella, impulsada por la necesidad de entender, levantó la vista hacia él. ¿Por qué, Damián? ¿Por qué seguir ayudándome si me habías abandonado?, preguntó, su voz ahora despojada de acusación y cargada de una vulnerabilidad recién descubierta. El duque, atrapado entre su deber y la mujer que nunca dejó de amar, acercó su rostro al de ella, sus respiraciones mezclándose en el aire polvoriento de los libros antiguos. Este casi beso no se concretó, pero la promesa de un amor resurgente, construido sobre la complejidad del dolor y el secreto, se cernió sobre ellos como una dulce y peligrosa condena, un presagio del punto de no retorno que se aproximaba, intensificando la narrativa con la inminencia del deseo y la verdad. El descubrimiento del financiamiento secreto por parte de Damián no solo fortaleció la conexión entre ellos, sino que también elevó la apuesta de su lucha contra Álvaro Velasco. Elena ahora entendía que la batalla no era solo por el hospital, sino por la redención del alma de Damián y la restauración de una justicia social más amplia. Se dio cuenta de que su misión en el palacio no era solo sobrevivir, sino desenmascarar las mentiras que obligaron al hombre que amaba a sacrificar su felicidad por el reino.
El romance, nacido del resentimiento y la necesidad, se transformaba lentamente en una alianza de igualdad, donde la heroína, ahora fortalecida por el conocimiento, estaba lista para tomar la iniciativa. El tablero de ajedrez estaba listo, y el próximo movimiento, la caída, prometía ser catastrófico para al menos uno de los jugadores, intensificando el suspense dramático de la narrativa. La verdad a medias revelada por Damián y el descubrimiento del financiamiento secreto actuaron como catalizadores, intensificando la presión sobre Helena, que ahora cargaba con el peso de la ambigüedad moral de su prometido. El duque, sintiendo la mirada inquisitiva de Helena, se retrajo aún más, refugiándose en el frío deber de Estado, lo que solo sirvió para aumentar la frustración de ella. En un intento desesperado por obligarlo a la honestidad total, Helena lo confrontó en el jardín, privado del palacio, un lugar donde las rosas rojas, vibrantes de pasión contenida, se alzaban como mudos testigos de sus juramentos rotos. No me pidas que te sirva como duquesa, si no me tratas como tu igual. Dime la verdad completa, Damián. ¿Qué secreto de Estado te obligó a sacrificar nuestro amor y a una princesa en el altar? La mitad de la verdad es solo otra forma de traición. La dureza de sus palabras, aunque justificada por su dolor, encontró una resistencia férrea en el duque, cuyo rostro se convirtió en una máscara de angustia contenida, incapaz de revelar la totalidad de la carga que lo oprimía. Damián, con la mirada fija en el horizonte, donde la bruma envolvía los techos de la ciudad, se negó a ceder. Hay juramentos de sangre, Helena, que no pueden ser desvelados sin derramar más sangre. Créeme cuando te digo que mi silencio es mi única protección, y ahora la tuya, la princesa que desposé por deber. Ella conocía la naturaleza del pacto, y ella también pagó el precio de ese secreto. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar la palabra precio, sugiriendo una tragedia subyacente que iba más allá del matrimonio de conveniencia, un fantasma que lo perseguía sin descanso. Este nuevo detalle, la mención de la princesa y su precio, inyectó un elemento de tragedia y culpa en el personaje de Damián, humanizándolo ante Helena, pero también profundizando el misterio que los separaba, aumentando la tensión dramática del momento. La sensación de un destino implacable se cernía sobre ellos, un destino que había sido sellado 7 años atrás. Mientras tanto, don Álvaro Velasco, notando la fisura emocional entre los prometidos, decidió asestar un golpe decisivo. Utilizando sus contactos en la burocracia, orquestó la publicación de un decreto real modificado. No solo expropiaría el Hospital de la Misericordia, sino que también transferiría los terrenos y los pacientes a una institución controlada por la condesa Isabel, aliada de Álvaro, una mujer conocida por su superficialidad y falta de empatía. El decreto incluía una cláusula oculta y maliciosamente redactada que, si se aplicaba, expondría no solo las deudas secretas del hospital, sino también los flujos de financiación anónimos recibidos, es decir, el dinero que Damián había estado enviando. La exposición de este secreto no solo dañaría la reputación de Helena como propietaria independiente, sino que también revelaría la interferencia del duque en asuntos civiles sin el consentimiento del consejo, un acto de insubordinación que pondría en peligro su posición y, por extensión, el secreto de Estado que tanto se esforzaba por proteger. Helena, al leer el decreto, sintió un terror helado recorrer su cuerpo, mezclado con una rabia justiciera. Álvaro había jugado una carta maestra. La salvación del hospital significaba la exposición de Damián, y la protección de Damián significaba la ruina de la misión de su vida. El peso de la decisión la aplastó, pero también le otorgó la claridad necesaria para actuar.
Comprendió que el conflicto había trascendido el romance y la venganza, transformándose en una lucha por la verdad y la integridad. Tenía en sus manos la información que podía destruir a Damián, pero también la llave para forzarlo a una alianza total, a revelar el secreto y a luchar a la luz del día. Su vulnerabilidad se estaba convirtiendo en su mayor fortaleza, un arma política y emocional que ella no dudaría en usar para proteger a los inocentes. La heroína pasiva había desaparecido, dejando paso a la estratega. Buscando una voz amiga en medio del caos, Elena se dirigió a Sor Juana, la comadrona anciana y sabia que la había alertado sobre el libro de contabilidad. Sor Juana, un personaje de apoyo que representaba la sabiduría de la comunidad, le ofreció un consuelo estoico, recordándole la leyenda del Fénix que circulaba en la periferia. El ave renacía del sacrificio. El duque lleva 7 años inmolándose en el fuego de un secreto, mi niña, le dijo la anciana, con ojos penetrantes. Velasco, solo aviva las llamas. No uses el secreto para quemarlo, úsalo para forzarlo a resurgir a tu lado, como el verdadero duque que una vez prometió ser un defensor del pueblo. Este consejo resonó profundamente en Elena, dándole la perspectiva que necesitaba para superar su resentimiento personal. La justicia social no podía construirse sobre más traición. Exigía una redención compartida, un pacto de honor renovado, pero esta vez, a los ojos de la verdad, no de Corte. La noche siguiente la caída se manifestó en la forma de un brutal ultimátum. En una reunión privada de emergencia, Damián, enterado del decreto modificado por sus propios espías, intentó obligar a Elena a firmar un documento de cesión de propiedad, con la promesa de que él la reconstruiría en otro lugar más seguro, lejos de la influencia de Álvaro. Él intentaba protegerla de la exposición, pero su actitud dominante reavivó el resentimiento de Elena. «¡Me mientes! ¡Y ahora me ordenas!», gritó ella, el control emocional finalmente cediendo. La cesión de propiedad no detiene la cláusula de exposición de la financiación, Damián. Nos expone a ambos. ¿Prefieres sacrificarme a mí y a los niños para proteger tu corona? Dímelo a la cara, y el juego termina. El enfrentamiento fue dramático y cargado de dolor. Un pico de tensión donde el pasado y el presente se colisionaron violentamente en el centro de su matrimonio de conveniencia. Damián, con la cara pálida por la furia contenida, se acercó a ella. Sus ojos, llenos de un dolor que bordeaba la desesperación, se clavaron en los de ella, buscando una comprensión que sabía que no merecía. Si se revela que usé fondos ducales para financiar un hospital en la periferia sin el consentimiento del Consejo, Álvaro me acusará de malversación, y esto será el pretexto para exponer el secreto mayor, el que protege al reino. No puedo permitirlo. El deber es mi única moneda, Elena. En ese instante, Elena dio un paso audaz. Sacó el libro de contabilidad con la inicial D y lo arrojó sobre el escritorio. El deber es tu excusa. Yo sé que me has protegido, Damián, y sé que este decreto contiene la verdad sobre la princesa. Su revelación fue el pique de emoción, el momento en el que la heroína utilizó el secreto del héroe no para destruirlo, sino para forzar la colaboración, elevando su papel de víctima a socia estratégica. La mención de la princesa y la exhibición de la prueba de su lealtad secreta hicieron que la armadura de Damián se resquebrajara. Por primera vez en 7 años, la imagen del duque se desvaneció, dejando al descubierto al hombre roto y culpable. Se desplomó en una silla, su rostro hundido en sus manos, la encarnación de la derrota. Ella murió, Elena. La princesa murió 6 meses después de nuestra boda. No por enfermedad, sino por el peso del secreto que le impuse, la mentira que tuvimos que vivir. La confesión fue un susurro de agonía que llenó el despacho, un torrente de culpa y
remordimiento que explicaba su frialdad, su reclusión y la urgencia de su regreso. Su traición romántica se transformaba en una tragedia mayor, un sacrificio que había cobrado una vida inocente, cimentando el tono sombrío e introspectivo de la narrativa. Elena, abrumada por la magnitud de la tragedia, se acercó a él, la rabia momentáneamente reemplazada por una profunda compasión. El hombre no era un villano, sino una víctima de las maquinaciones del poder, de un destino que lo había obligado a elegir entre el amor y la estabilidad del reino. Ella comprendió la simbología de su dolor, el reflejo de su propia herida. El fantasma de esa traición es lo que te consume, Damián. Y Álvaro Velasco lo sabe. Él usa tu culpa y mi dolor para desestabilizarte. Es hora de dejar de luchar solo y empezar a luchar juntos, con la verdad. Su voz era suave, pero firme, ofreciendo no perdón, sino una alianza basada en la verdad recién revelada. Este fue el momento crucial de la construcción de lazos, donde la compasión superó el resentimiento y la heroína se convirtió en el ancla emocional del héroe. La caída, marcada por la exposición del decreto y la confesión del duque, condujo a la lucha activa. Damián, sintiéndose finalmente liberado de la soledad de su secreto, aceptó la ayuda de Elena. Álvaro está usando las mismas leyes que yo usé para protegerme, para destruirme, admitió, levantando la vista, la determinación reemplazando el dolor. Ahora, dime, ¿qué estrategia usará la duquesa de Asturias para revertir este decreto y exponer la malicia de Velasco, sin exponer mi pasado al consejo? Elena sonrió, una sonrisa fría y calculadora, la de una estratega que había estado esperando ese momento. La dinámica de poder había cambiado. Ya no era la ex prometida mendigando protección, sino la socia estratégica que dictaba las reglas del juego, demostrando su resiliencia y su inteligencia para la causa de la justicia. Elena se dio cuenta de que el decreto de Álvaro no era solo una amenaza, sino un cebo. La cláusula oculta sobre la financiación era tan específica que solo podía haber sido redactada por alguien que conocía íntimamente el secreto de Damián, o la identidad de la princesa y la naturaleza del pacto de Estado. Álvaro no solo se aprovecha de tu traición, duque, él es el motor de ella. Alguien le dio la información para manipular la ley de tal manera que te obligue a una elección imposible, especuló Elena, su mente trabajando a toda velocidad. Esta intuición, el primer indicio de la conexión directa de Álvaro con la traición original de Damián, aumentó el suspense y proporcionó el siguiente objetivo para la pareja: encontrar la prueba de que Álvaro estuvo involucrado en el sacrificio de Damián 7 años antes. Su nueva colaboración se desarrolló en medio de una intensa tensión romántica. Pasaban horas a puerta cerrada en la biblioteca, revisando documentos legales y cartas antiguas. El roce accidental de sus manos sobre los pergaminos, el intercambio de miradas intensas a la luz de las velas, cada momento de trabajo compartido era un acto de intimidad intelectual y física. Una noche, mientras el cansancio los superaba, Elena se durmió sobre un informe. Damián, en lugar de despertarla, la cubrió con su capa y se sentó a su lado, observándola en silencio, la dureza de su rostro suavizada por una ternura dolorosa. El gesto silencioso de protección, presenciado por el espectador a través de las descripciones sensoriales, reforzó la idea de que su amor, aunque herido, no había muerto, sino que se había transformado en una llama más profunda, basada en el respeto y la necesidad. El plan de Elena era audaz: crear una controversia social tan grande que obligara al Consejo Real a suspender el decreto de expropiación para evitar un levantamiento popular, sin exponer la financiación secreta de Damián. Ella organizó una protesta silenciosa frente al palacio, reuniendo a las madres y a los niños del hospital,
vistiéndolos con ropas limpias, pero con pancartas que pedían justicia, no caridad. La imagen de la miseria organizada y digna en los escalones de la opulencia creó un shock en la corte. Damián, al principio reacio a tal exhibición, comprendió la genialidad de la estrategia. Elena estaba usando su propia debilidad, su reputación de agitadora social, para avergonzar al Consejo y a Álvaro Velasco, movilizando a la opinión pública, una fuerza que ni siquiera el poder ducal podía ignorar. La caída de la reputación de Álvaro comenzó con una serie de preguntas incómodas y bien dirigidas que Elena introdujo sutilmente en sus conversaciones con nobles influyentes. Ella cuestionó la fuente de su riqueza repentina y el momento de su ascenso al poder, sembrando dudas sobre la naturaleza de sus negocios y su lealtad al duque. El conde Velasco, ¿no fue él el que se benefició del vacío de poder hace 7 años, cuando el duque estaba ocupado con su matrimonio de deber? Preguntaba Elena con una inocencia falsa, utilizando el rumor y la insinuación para minar la base de poder de su enemigo, obligando a Álvaro a concentrarse en su propia defensa, distrayéndolo del decreto. El clímax de esta fase de la caída ocurrió durante el cuasi beso bajo coacción. En un baile de la corte, Álvaro, tratando de humillar a Elena, sugirió en voz alta que la duquesa solo estaba interesada en el dinero del duque y que su matrimonio era una farsa. La condesa Isabel se unió a la burla, cuestionando la intimidad de la pareja. Para silenciarlos, Damián, impulsado por una mezcla de rabia y protección, arrastró a Elena hacia el centro del salón, inclinó su cabeza sobre la de ella en un gesto de pasión controlada que parecía una escena de teatro, forzando un momento de falsa intimidad que el público interpretó como una muestra de amor desesperado. El roce de sus labios, la cercanía de sus cuerpos, el aliento caliente del duque en el oído de Elena. La tensión romántica se disparó a su punto más alto, un acto de supervivencia mutua que redefinió su relación ante los ojos de la corte y ante los suyos. El impacto emocional del casi beso resonó profundamente en Elena. Más tarde, esa noche, incapaz de dormir, Damián apareció en su balcón. Ella no lo rechazó. «Eso no fue solo una actuación, Elena», admitió Damián, su voz ronca. «Fue la única manera de silenciar a Velasco. Pero al verte luchar por la justicia, con esa pasión, siento que la llama del pasado nunca se apagó, solo se transformó. Lo que siento por ti ahora es más peligroso que el amor. Es la necesidad de un aliado, de una confesora y de una mujer cuya mirada no me condena, sino que me desafía a ser mejor». Esta confesión fue un punto de inflexión, una admisión de que el amor seguía vivo, pero ahora entrelazado con la complejidad de su misión. La caída se profundizó cuando Elena descubrió, a través de una revisión minuciosa de los documentos legales, que el decreto de expropiación no solo expondría la financiación secreta, sino que contenía una referencia velada a un antiguo edicto real que protegía al heredero ilegítimo de una casa real, un edicto que había sido activado y luego silenciado por el mismo secreto de Estado que Damián guardaba. Comprendió con un escalofrío que la princesa con la que Damián se había casado había sido embarazada del heredero en cuestión, y que el matrimonio había sido un acto desesperado para legitimar al niño y evitar una guerra civil. La princesa había muerto poco después del parto, y el niño había sido puesto en secreto bajo la protección de Damián. La carga del duque era la custodia del futuro del reino. Este descubrimiento fue el punto de virada de la heroína. Elena entendió que si Damián no actuaba rápidamente, no solo perderían el hospital, sino que el secreto del heredero ilegítimo, que era la razón original de la traición y la muerte de la princesa, sería revelado, destruyendo el reino.
La injusticia social y la justicia real se unieron en un solo propósito. El hijo de la princesa estaba en peligro, y Damián lo había ocultado en un lugar tan seguro que ni siquiera Álvaro había podido encontrarlo. Un gesto final de lealtad al reino y a su deber. La comprensión del peso real del secreto le dio a Helena una nueva fuerza. Ella no chantajearía a Damián. En cambio, usaría esa información para forzarlo a una asociación completa de igualdad. «Ya sé lo que guardas, Damián», le dijo en voz baja, encontrándolo en la biblioteca, los ojos firmes. «Sé del niño, del heredero. Sé que tu matrimonio fue un velo para proteger al reino. Ya no tienes derecho a luchar solo». Al pronunciar esas palabras, ella se quitó los grilletes del resentimiento y se puso el manto de la verdadera socia, la única persona en el mundo que entendía su carga. La dinámica había cambiado irreversiblemente. Helena se había convertido en la protectora del duque, y su amor renacía de las cenizas de la verdad. El giro era inminente. Helena le presentó a Damián su plan. Un golpe de ajedrez audaz. Usaremos la cláusula de exposición en nuestra contra. Expondremos la malicia de Álvaro al forzar la verdad. Demostraremos que él es el único que se beneficia de este decreto, que su propósito es destruir al duque, no reformar la ciudad. El hospital será la pieza de sacrificio para ganar la guerra, pero lo reconstruiremos con la bendición del consejo, con la caída de Velasco. Juntos, duque, no como marido y mujer, sino como el poder detrás del trono, comprometidos con la justicia. Su estrategia era un reflejo de su carácter, inteligencia, audacia y una inquebrantable lealtad a la verdad. Damián, al escuchar el plan y ver la determinación en los ojos de Helena, se sintió simultáneamente vulnerable y eufórico. La mujer que había traicionado se había convertido en su salvadora, su estratega y su corazón. Levantó la mano, acariciando la mejilla de Helena con una ternura inesperada. «Tú no me condenas, Helena, me salvas. Hazlo. Haz que este juego de poder sea un juego de justicia. No solo salvaremos el hospital, expondremos a don Álvaro Velasco como el traidor que es», declaró, su voz cargada de una nueva determinación. «Ahora, duquesa, dime cómo quieres que el duque de Asturias se mueva en este tablero para asegurar tu victoria. Soy tu espada y tu escudo». El reconocimiento público de su intelecto y su rol fue la verdadera resolución romántica de esta fase. El resentimiento se disolvió, dejando solo la admiración mutua y el fuego de la necesidad. Los dos se inclinaron sobre el mapa del decreto, sus cabezas juntas, sus cuerpos peligrosamente cerca, la urgencia de la batalla fusionándose con la urgencia del deseo. La caída había terminado con la reconstrucción de la confianza y el establecimiento de una asociación indestructible, lista para enfrentar el Giro, el siguiente capítulo de su compleja historia. El peligro era palpable, pero el vínculo entre ellos era ahora un faro de esperanza en la oscuridad. El pacto secreto se selló no con un beso, sino con una mirada profunda, una promesa silenciosa de lealtad absoluta y la certeza de un futuro compartido sin importar el costo. Helena había aceptado la carga de Damián y él había aceptado su justicia. El escenario estaba listo para la revelación y el confronto final que se avecinaba. El amor renacía no de la pasión ciega, sino del sacrificio mutuo y la aceptación incondicional de las complejas cicatrices del otro. Un romance épico forjado en las llamas de la justicia social y el deber real. El plan orquestado por Helena, respaldado por la autoridad silenciosa del duque, puso en marcha el giro de la narrativa, transformando el conflicto de una disputa personal a una intriga política que amenazaba con exponer las raíces corruptas de la nobleza. La duquesa, investida de la nueva verdad sobre Damián y el heredero, se movía en la corte con una confianza implacable.
Su objetivo inmediato era desviar la atención del decreto, forzando a don Álvaro Velasco a un error por exceso de confianza. Elena, utilizando la información sobre la riqueza sospechosa de Álvaro, organizó un accidente discreto. Se filtraron rumores a la prensa de baja estofa sobre transacciones ilegales de tierras vinculadas a un pariente del conde, obligándolo a pasar días en reuniones privadas para contener el daño, distrayéndolo de la inminente expropiación del hospital. Mientras Álvaro se ocupaba de apagar el fuego en su propia reputación, Damián y Elena trabajaban incansablemente para encontrar la prueba que vinculara directamente al conde con el secreto de Estado original, el que había forzado el matrimonio de conveniencia y la muerte de la princesa. El duque reveló a Elena que la princesa, en sus últimos días, había susurrado el nombre de un intermediario, un hombre que había actuado como mensajero entre Álvaro y los enemigos del reino, garantizando la paz a cambio del sacrificio de Damián. La búsqueda se centró en viejos registros diplomáticos y cartas codificadas, con Elena demostrando una habilidad asombrosa para desentrañar los códigos, una inteligencia que Damián no había valorado completamente 7 años atrás. La tensión romántica entre ellos se intensificó durante estas noches de investigación secreta. Compartían la misma misión, el mismo miedo por el futuro del heredero y la misma esperanza de redención. Una noche, mientras decodificaban una misiva en un latín arcano, sus manos se encontraron sobre el pergamino, y esta vez el contacto no fue accidental. Damián levantó la vista y por primera vez Elena vio la rendición en sus ojos, no la del duque, sino la del hombre. Él la atrajo suavemente hacia sí, susurrando: «Cada día que te veo luchar por la justicia, me doy cuenta de que la corona que obtuve sin ti no tiene brillo. Lo siento, Elena, por la traición, por el dolor». El abrazo no fue un arrebato de pasión, sino una entrega mutua de vulnerabilidad, un pilar emocional que fortaleció su alianza, transformando la necesidad en afecto renovado. Elena, sin embargo, no permitió que la emoción nublara su juicio. El perdón es un lujo que solo podemos permitirnos después de la victoria, Damián, y la victoria exige la caída de Álvaro. Sus palabras, aunque duras, reflejaban su evolución. Ella se había convertido en el ancla moral de Damián, forzándolo a enfrentar su culpa a través de la acción justa. La duquesa, utilizando la influencia de su nuevo estatus, organizó una serie de visitas al Hospital de la Misericordia con damas de la corte y miembros del consejo que eran neutrales en el conflicto. Mostró la realidad de la pobreza con una dignidad conmovedora, humanizando a los pacientes y a su causa, creando una facción silenciosa de apoyo social que desmoralizó a Álvaro y a sus aliados. El punto de inflexión del giro ocurrió cuando Elena encontró una entrada de diario en la antigua biblioteca de la princesa, oculta detrás de un retrato. El diario no solo confirmaba la existencia del heredero y el pacto de Estado, sino que también revelaba la identidad del intermediario, un primo lejano de Álvaro Velasco que había huido del país después del matrimonio de Damián. El primo había recibido una enorme suma de dinero como pago por su silencio, dinero que misteriosamente se había integrado en la fortuna personal de Álvaro. La prueba era indirecta, pero ligaba las manos de Álvaro a la traición original, demostrando que él había manipulado la ley para su propio beneficio y que no era un simple noble ambicioso. Con la prueba en mano, Elena y Damián decidieron pasar a la ofensiva. El plan era exponer la conexión de Álvaro con la traición de Estado en una audiencia pública del Consejo Real, donde se discutiría la expropiación del hospital. Damián, en un acto de redención total,
Aceptó el riesgo de exponer su propio secreto, consciente de que la verdad, aunque peligrosa, era la única base sólida para el futuro del reino y de su relación. Que me juzguen por un deber que ya pagué con mi alma, si eso significa justicia para los que no tienen. Vos, le dijo a Helena, una declaración que simbolizó su total transformación de duque manipulador a protector honrado. El conde de San Telmo, sintiendo que la red se cerraba a su alrededor, se volvió desesperado y peligroso. Intentó un último acto de crueldad. Contrató a unos matones para que prendieran fuego a una pequeña ala del Hospital de la Misericordia. Un ataque diseñado para intimidar a Helena y obligarla a cesar su lucha. El fuego fue contenido gracias a la rápida acción de Sor Juana y la comunidad, pero el incidente fue la confirmación de la maldad de Álvaro, exponiendo su crueldad ante la opinión pública, que ya estaba sensibilizada por la labor de Helena. La noticia del incendio forzó a Damián a actuar de inmediato, utilizando la ley a su favor. Declaró el Hospital de la Misericordia como propiedad protegida de la corona, bajo una antigua prerrogativa ducal, un movimiento legal que anulaba temporalmente el decreto de expropiación. Esta acción, aunque temporal, fue una clara demostración de su compromiso con Helena y su causa, un desafío directo al poder de Álvaro Velasco, un acto de amor y deber que resonó en toda la ciudad de la corona. Helena, en respuesta a la protección de Damián, no se quedó quieta. Organizó una conferencia de prensa en los restos humeantes del ala quemada del hospital. Vestida con dignidad, pero con un toque de luto, confrontó directamente a Álvaro, que estaba presente, utilizando la elocuencia y la emoción para apelar a la conciencia pública. Este fuego no es un accidente, es el símbolo de la avaricia que quiere consumir nuestra esperanza. Si el duque y yo somos acusados de conspiración, que sea por proteger a los más vulnerables de la crueldad de hombres como el conde de San Telmo, cuyo corazón arde solo con envidia y desprecio. Su discurso fue un golpe maestro, transformando el ataque en una victoria moral. El día de la audiencia en el Consejo Real, la tensión era palpable, la culminación de la caída y el giro. Helena y Damián entraron juntos, mostrando una unidad inquebrantable. El duque, en un gesto público de respeto, permitió que Helena hablara primero, un acto sin precedentes para una duquesa, especialmente sobre asuntos de Estado. Ella no habló solo del hospital, sino de la injusticia como un veneno que corrompe el alma del reino, citando leyes y precedentes que desenmascaraban la manipulación de Álvaro. El conde Velasco, confiado en que su decreto era legal, se burló de la apelación emocional de Helena. Fue entonces cuando Damián tomó la palabra. Su voz grave y resonante llenó la sala. En un momento de silencio dramático, no solo revocó la expropiación permanentemente, sino que reveló una parte del secreto de Estado, que su primer matrimonio fue un acto para prevenir un conflicto armado inminente. No mencionó al heredero, pero insinuó que Álvaro había utilizado ese pacto como palanca para su propio beneficio, presentando la prueba del pago al primo de Velasco. La revelación de Damián no solo conmocionó al consejo, sino que obligó a Álvaro a reaccionar de manera imprudente. Desesperado, el conde se levantó y gritó sin control: «¡Me está mintiendo! Usted se casó para esconder a ese niño. Usted es el verdadero traidor». Su arrebato, impulsado por la rabia y el miedo, expuso públicamente su conocimiento íntimo del secreto más peligroso, el heredero, una información que solo el traidor original o el propio duque podían tener. El consejo, que había dudado de Damián, no pudo ignorar la reacción de Álvaro. Su confesión involuntaria, en medio de la rabia, fue la prueba definitiva de su participación en la traición original. El giro se había completado.
La duquesa Helena había usado la justicia social como un arma para forzar la verdad y la redención de su marido. La nobleza y la verdad se unieron en un propósito. La tensión romántica se disolvió en una oleada de alivio y admiración mutua. Mientras salían de la audiencia, con Álvaro detenido, Damián tomó la mano de Helena ante la mirada de todos. «Tú eres mi justicia, Helena», le susurró, «y mi única lealtad. Ahora que el deber está cumplido, solo queda el amor, un amor forjado en el sacrificio, más fuerte que cualquier corona». El momento fue una promesa silenciosa de que el matrimonio de conveniencia había terminado, dando paso a una unión de almas. La victoria en el consejo fue solo el principio. Los aliados de Álvaro intentaron minimizar el daño, pero Helena, ahora con el apoyo total de Damián, aseguró de que las intrigas del conde fueran expuestas en detalle. La justicia social que ella había predicado comenzó a arraigarse en la corte, con el duque y la duquesa de Asturias convertidos en símbolos de una nueva era, donde el poder servía al pueblo, no a la inversa. El giro dejó a Damián completamente expuesto, pero libre de la culpa que lo había paralizado durante 7 años. Helena, por su parte, demostró que la resiliencia y la empatía eran armas más poderosas que la riqueza. Había entrado en el palacio como una ex prometida deshonrada y salía como la duquesa más influyente, la estratega detrás del trono, la mujer que había forzado al duque a la redención. El siguiente paso era el clímax, el ajuste de cuentas final de Álvaro Velasco, un enfrentamiento que prometía ser tan dramático como las revelaciones del consejo. La historia de Helena y Damián, nacida de la traición y reconstruida por la verdad, estaba a punto de alcanzar su momento más intenso, donde el amor y la justicia se unirían para sellar el destino del conde de San Telmo y el futuro del reino. El encarcelamiento de don Álvaro Velasco, lejos de asegurar la paz, marcó el inicio del momento más volátil y peligroso de la narrativa, llevando al clímax. El conde, humillado y despojado de su poder, logró orquestar una fuga audaz de las mazmorras ducales, impulsado por una sed de venganza visceral y el objetivo de exponer el secreto del heredero ante la prensa internacional, destruyendo así la reputación de Damián y sumiendo al reino en un estado de desorden político irreversible. La noticia de su huida llegó al palacio ducal envuelta en la oscuridad de la noche, infundiendo un terror justificado que no paralizó a Helena y Damián, sino que cristalizó su determinación. El duque, sintiendo la inminencia del peligro, organizó la seguridad con una eficiencia fría, pero sabía que Álvaro era ahora una bestia acorralada, cuyo único objetivo era infligir un daño máximo y final, obligando a ambos protagonistas a la acción inmediata. Helena, con su mente aguda en alerta máxima, predijo que la primera parada de Álvaro no sería el heredero, sino el diario de la princesa, la prueba material de la traición original y el secreto que sostenía la corona. El diario, guardado en una bóveda secreta de la antigua biblioteca familiar de Damián, era la llave para desbloquear el caos y el lugar más probable para un enfrentamiento final. Helena exigió a Damián que la llevara allí de inmediato, a través de los pasadizos oscuros y poco utilizados del palacio, senderos que representaban los rincones ocultos y peligrosos de su propio pasado y sus secretos compartidos. Damián, en un acto de fe y confianza total, le entregó un pequeño puñal ceremonial. «Álvaro vendrá por lo que más valoramos, Helena», le dijo, con la voz cargada de una emoción controlada. «Tú conoces su mente, su crueldad y su envidia. Yo seré tu escudo, pero tú guiarás esta cacería con tu intelecto. No hay secretos entre nosotros. Ahora, solo la batalla». La atmósfera en la biblioteca era opresiva, el aire denso con el aroma a papel antiguo y el presagio de la violencia. La sala,
iluminada tenuemente por un candelabro oxidado, se convirtió en el escenario del duelo final. Elena se acercó al estante de libros que ocultaba la bóveda, sus sentidos agudizados por la adrenalina. Damián se posicionó a su espalda, su mano cerca del sable, la encarnación del protector dispuesto al sacrificio. El silencio se rompió, sombra se materializó detrás de una columna. Don Álvaro Velasco emergió, su rostro demacrado por la fuga y la rabia, empuñando una pistola antigua, sus ojos inyectados en sangre, consumidos por un odio concentrado. Su presencia no era solo una amenaza de muerte, sino la personificación del pasado que regresaba para cobrarse su deuda de dolor, el clímax de una venganza alimentada por 7 años de envidia. Pensaron que con un truco legal se librarían de mí, duquesa, siseó Álvaro, su voz temblando de furia. Olvidaron que la envidia es la forma de lealtad más tenaz. Yo estuve allí cuando el pacto de Estado se selló. Yo facilité los pasos para que tú, Damián, sacrificarías tu amor por el reino y por el trono. Y tú, Elena, con tu estúpida caridad, lo arruinaste todo. Su confesión, pronunciada con una vanidad maníaca, fue el último acto de revelación, confirmando que Damián había sido una víctima de la manipulación. Este momento absolvió completamente al duque, transformando la traición inicial en un sacrificio impuesto y liberando a Elena del último vestigio de su resentimiento, infundiendo en ella una fuerza fría y enfocada que canalizó el dolor en acción. El conde, en un paroxismo de odio, apuntó directamente hacia Elena, declarando que ella era la verdadera amenaza para su aspiración de poder. Tú eres la razón por la que perdí mi posición. No te llevarás la gloria ni al duque, ni tu hospital. Damián, sin pensarlo 2 veces, se interpuso, su cuerpo bloqueando la línea de fuego, dispuesto a recibir la bala. Si quieres matarla, tendrás que matarme a mí primero, Álvaro. Mi vida ya no me pertenece. Es de ella, de la justicia y del deber que ahora compartimos. Su gesto fue un acto de amor incondicional y redención total, un desafío supremo que selló su destino. Sin embargo, Elena, recordando la necesidad de la estrategia y no solo de la fuerza bruta, intervino con una audacia calculada. «El diario no está aquí, conde», gritó Elena, su voz resonando con una falsa certeza. «Lo tengo guardado en el hospital con el heredero. Toda tu venganza es inútil si la verdad sale a la luz». Su mentira fue un cebo desesperado, un acto de valentía que explotó la obsesión de Álvaro por la prueba material. El conde, confundido y momentáneamente dividido entre la venganza y la necesidad de destruir la evidencia, bajó ligeramente el arma, su concentración rota por la urgencia de la información. Este instante de distracción fue la única oportunidad que los protagonistas tenían, y Damián la aprovechó con una velocidad entrenada, el resurgir de sus instintos de guerrero que habían permanecido latentes bajo la capa de duque. Damián se abalanzó sobre Álvaro y se produjo una violenta lucha cuerpo a cuerpo. La pistola se deslizó por el suelo de mármol con un eco metálico que amplificó la tensión del momento. La pelea era un reflejo físico de la guerra emocional y política que se había librado entre ellos durante años, el conflicto de la nobleza justa contra la nobleza corrupta. Elena no se quedó inactiva. Su rol no era el de una damisela en apuros, sino el de una socia activa. Recogió el puñal ceremonial que Damián le había dado y con una precisión que demostraba su resolución, cortó rápidamente las correas de seguridad de una estantería de libros antigua y masiva que estaba junto al conde. El estante, cargado con volúmenes centenarios de derecho y filosofía, se desplomó con un estruendo ensordecedor. Álvaro, incapaz de esquivar el peso del conocimiento acumulado, fue sepultado bajo la avalancha de libros y madera, inmovilizado y finalmente derrotado por la justicia poética del saber.
Damián y Helena se separaron, jadeantes, sus cuerpos cubiertos de polvo y pequeños cortes, pero la luz en sus ojos era la de la victoria compartida. El peligro había pasado, y el clímax había culminado con el triunfo de la estrategia sobre la fuerza bruta y el mal. El primer beso real y no forzado tuvo lugar en ese momento, en el epicentro de la batalla ganada, en medio de los escombros de la biblioteca y del pasado. No fue un beso suave, sino desesperado y profundo, una afirmación de la vida, del amor y de la victoria. Fue la resolución de la tensión romántica, la culminación de su viaje emocional. La duquesa y el duque, dos almas heridas, finalmente se encontraron, sus labios sellando no un pacto de conveniencia, sino un juramento de amor eterno y redimido. El fuego del pasado, la llama de su amor, había sido avivado por el sacrificio y la justicia. El beso fue largo y cargado de significado, una declaración silenciosa de que el matrimonio de conveniencia había muerto, dando paso a una unión de almas. El fuego del pasado, la llama de su amor, había sido avivado no por la pasión fugaz, sino por la lealtad y el coraje demostrados en la batalla. El duque se inclinó sobre Helena, su voz ronca por el esfuerzo y la emoción. Tú eres más que mi justicia, mi duquesa. Eres mi única verdad. Te amo, y a partir de hoy solo vivimos para la causa que tú defendiste, la justicia social. Su promesa fue la afirmación de su redención completa. Helena respondió al beso con la misma intensidad, sintiendo la liberación de su propio dolor. El perdón es la victoria, Damián, y el amor es la fundación sobre la que reconstruiremos este reino. El abrazo se prolongó, una pausa en el tiempo que les permitió asimilar la magnitud de lo que habían superado. El antagonista yacía bajo el peso de la ley, y el secreto del heredero seguía a salvo, protegido por la valentía de la duquesa, cuyo sacrificio personal había salvado a un reino y redimido a su duque. El epílogo de esta escena de clímax se selló con la llegada de los guardias, alertados por el ruido. Vieron a Damián y Helena de pie, unidos, sobre los escombros de la estantería, la encarnación de la autoridad legítima y la justicia triunfante. Álvaro Velasco fue retirado, herido y derrotado. Su destino final ya no era el palacio, sino la vergüenza pública y la deshonra total. Duque y la duquesa se retiraron, dejando la biblioteca, pero llevándose consigo la certeza de su futuro compartido. El clímax no solo había resuelto el conflicto principal, sino que había elevado a Helena a la posición de socia innegable de Damián ante el reino. Su inteligencia, su coraje y su inquebrantable sentido de la justicia habían salvado al duque de su propia culpa y al reino de la manipulación. El amor, renacido de las cenizas de la traición, era ahora el pilar de su nueva era, una base sólida para el desenlace que se avecinaba, prometiendo un futuro de esperanza y redención social, lejos de las intrigas y las sombras del pasado. La derrota de don Álvaro Velasco resonó en Ciudad de la Corona como un toque de campanas anunciando una nueva aurora. Con el antagonista finalmente neutralizado y su red de intrigas desmantelada, la justicia fue restaurada, y la amenaza sobre el reino y el heredero secreto se disipó como la niebla matutina. El Hospital de la Misericordia no solo fue protegido permanentemente, sino que Damián, utilizando su influencia recién purificada y el apoyo público ganado por Helena, impulsó un decreto de justicia social que garantizaba financiación estatal y protección legal para todas las instituciones de caridad, transformando el legado de Helena en una política de Estado. La labor de la duquesa, antes vista con desprecio, se convirtió en un modelo a seguir, demostrando que la verdadera nobleza reside en el servicio y la empatía hacia los más vulnerables, un triunfo resonante para la heroína y su causa.
El arco de Damián de Asturias se cerró con la cura y redención que tanto anhelaba. Liberado de la culpa que lo había paralizado y con su honor restaurado públicamente, el duque no buscó un poder mayor, sino un propósito más profundo. En una ceremonia íntima, ante los miembros más leales del consejo, reveló la verdad completa de su sacrificio, el pacto para salvar al reino y la existencia del heredero. Demostró que su lealtad no era a un título vacío, sino al futuro del reino. Luego, en un acto que conmocionó a la corte, renunció a la regencia, eligiendo quedarse al lado de Helena y dedicarse a la implementación del nuevo sistema de justicia social, pasando de ser el duque atormentado por el pasado a ser el arquitecto de una esperanza futura para su pueblo. Helena de la Vega completó su propia transformación, pasando de ser la mujer herida y cínica a una estratega emocional y política que había aprendido a perdonar y a amar. Su corazón, antes un bloque de hielo, se había derretido por la verdad de Damián y la admiración por su sacrificio. Al aceptar su propuesta de matrimonio, ya no por conveniencia, sino por amor redimido y propósito compartido, Helena sanó la cicatriz emocional de la traición. Ella se dio cuenta de que el amor no exigía la perfección, sino la aceptación de las complejidades y las heridas del otro. La duquesa de Asturias se convirtió en el faro de la corte, no por su sangre, sino por su valentía, inteligencia y su inquebrantable dedicación a los ideales de misericordia y equidad. Su matrimonio se celebró lejos de la ostentación palaciega, en una ceremonia sencilla pero profunda, en la capilla del ahora protegido Hospital de la Misericordia, un acto simbólico que sellaba su alianza con la justicia social. El ambiente estaba cargado de emoción. La presencia de Sor Juana y los niños del hospital, junto a los pocos nobles leales, representaba la unión de la nobleza del alma y la nobleza del linaje. El intercambio de votos no fue de posesión, sino de deber mutuo y lealtad inquebrantable a su causa compartida. El beso que selló su unión fue una promesa de futuro, un amor construido sobre los escombros del pasado, pero ahora más fuerte y maduro. Damián y Helena establecieron su residencia principal en una propiedad más humilde, cerca del hospital, manteniendo solo un ala del palacio para sus deberes oficiales. Esta elección, vista como excéntrica por la nobleza antigua, fue un poderoso símbolo de su compromiso con un gobierno justo y accesible. Utilizaron su influencia y riqueza para reformar las leyes de herencia y propiedad, luchando contra la opulencia decadente y el desprecio hacia el pueblo, asegurando que la voz de los vulnerables fuera escuchada en el consejo. La imagen de la pareja, trabajando codo a codo en los distritos pobres, con Damián utilizando sus habilidades estratégicas para mejorar la infraestructura y Helena administrando la ayuda médica, se convirtió en el legado que trascendió su historia de amor. El heredero secreto, cuya existencia había sido la causa de tanto dolor y sacrificio, fue colocado bajo la protección discreta de Helena y Damián, criado con los valores de justicia y empatía, lejos de las intrigas del palacio. La pareja tomó un rol de mentores, asegurando que el futuro del reino estuviera en manos de alguien educado para ser un verdadero líder. Este acto final de servicio desinteresado fue la prueba definitiva de que su amor no era egoísta, sino una fuerza que se extendía para proteger a los inocentes y garantizar la estabilidad del reino, una visión poética de la responsabilidad real que el duque había finalmente abrazado. La condesa Isabel, despojada de su influencia y avergonzada por su alianza con Álvaro, se vio obligada a retirarse de la corte, mientras que los aliados de Velasco perdieron toda credibilidad. La justicia y paz se establecieron firmemente, con el reino entrando en un período de reforma y mayor equidad social.
La historia de Elena y Damián se convirtió en una leyenda. La historia de la duquesa que, con su inquebrantable sentido moral, había redimido a un duque atrapado por el deber y había transformado la opresión en esperanza, demostrando que el amor es el motor más poderoso para el cambio social. El último párrafo de la narrativa se centra en un momento íntimo. Elena y Damián sentados juntos en el balcón de su nueva casa, observando las luces de la ciudad. Un contraste entre el lujo del palacio y la sencilla belleza de la vida compartida. Él toma su mano y ella apoya la cabeza en su hombro. «El fuego de nuestro pasado no nos quemó, Damián», susurra ella. «Nos forjó». Él le responde con una sonrisa de paz, una paz que solo ella le había podido dar. El simbolismo del fénix, la leyenda de renacimiento, se cumple en sus vidas. De las cenizas de la traición y la pérdida, su amor había resurgido, más fuerte y con un propósito renovado. Un amor que ahora era el pilar de un futuro, lleno de esperanza y luz. La promesa de un futuro se materializa en una pequeña revelación. Elena le confiesa a Damián que está embarazada. La noticia no es solo un epílogo romántico, sino un símbolo de continuidad y la consolidación de su legado. El amor forjado en el sacrificio tendrá un futuro tangible, una nueva vida que crecerá en un reino más justo y equitativo. El bebé no será solo el fruto de su amor, sino el símbolo de la esperanza de una nueva era, un puente entre el linaje noble y la justicia social que tanto habían luchado por establecer. La historia concluye con la sensación de que, aunque las luchas por la justicia nunca terminan, Elena y Damián están ahora unidos e inquebrantables, listos para enfrentar cualquier desafío como socios en el amor y en el deber. Su romance de época, lleno de drama, sacrificio y redención, se convierte en un modelo de cómo el amor verdadero es una fuerza transformadora, capaz de mover no solo corazones, sino también las estructuras de poder más arraigadas. El mensaje humano subyacente es claro. La verdad y la empatía son las bases de un amor duradero y una sociedad justa, y el perdón es el camino hacia la verdadera libertad. Si has acompañado la historia de Elena de la Vega y del duque Damián de Asturias hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios, porque tu voz da sentido a cada capítulo. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. El legado de la duquesa Elena y el duque Damián de Asturias perduró mucho más allá de las intrigas de la corte. Ellos demostraron que el poder, cuando está al servicio de la verdad y la justicia, es la herramienta más poderosa para la redención, tanto personal como social. Su historia no es solo un romance, sino un himno al coraje femenino, a la redención masculina y a la inquebrantable creencia de que, incluso después de la más amarga traición, el amor verdadero y la justicia pueden resurgir más fuertes del fuego de la adversidad.